Conversamos con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, Iván, ¿cómo está? Muy buenos días. Oiga, partamos, pues, hay hartas cosas que conversar, así que no perdamos tiempo. Partamos por lo del despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte. ¿Cómo aprecia eso el viaje de la ministra del Interior a Colchane esta mañana y el hecho de que se ponga en práctica esta idea? A ver, nos parece que después de hartos meses, de harto tiempo que esta idea había sido puesta arriba de la mesa y reformas legales que se han tenido que implementar desde el Congreso, un tema que, bueno, vamos a tener que evaluar de qué manera va a funcionar. Para nosotros siempre ha sido una condición, un requisito de que en el norte, de que en todos los estados de excepción, también en la macrozona sur, las Fuerzas Armadas cuenten con la posibilidad de colaborar, de estar presentes en estas zonas para controlar el tema de la inmigración irregular. Lo que nos tiene preocupado, y es una discusión que va a estar presente a partir de marzo ahora, es básicamente cuáles son las reglas del uso de la fuerza que pueden tener las Fuerzas Armadas, porque no se trata acá de que ante el control, ante el uso de la legítima fuerza de la que tienen que tener las Fuerzas Armadas para el control de la inmigración irregular, finalmente terminemos con militares procesados o con situaciones de esa índole. Esa es una discusión que tiene que venir y que tenemos que tener obviamente presente para que ellos cuenten con las facultades, la legitimidad y también la tranquilidad de que pueden actuar en caso de situaciones de comisión de delito. ¿No es suficiente con la descripción que se ha hecho de todo lo que tienen que hacer los efectivos militares antes de usar sus armas de fuego allá en los reglamentos ya previstos, digamos? Nosotros creemos que la preocupación que emana de las propias fuerzas militares, que tiene que ver básicamente con situaciones donde por el uso del armamento de fuego sean posteriormente acusados, procesados, formalizados. Nos parece que ahí hay una situación que tenemos que, incluso más allá dentro de lo legal, pero también seguir siendo capaces de generar el cambio cultural necesario para que las personas que arremeten, que agreden, que desobedecen la orden de un funcionario, no solamente policial, en estos casos militar, sepan las consecuencias a las que se exponen. O sea, eso es parte básica también del ejercicio legítimo de la fuerza, donde algunos, como el diputado Alessandri y otros, han planteado, por ejemplo, que la presunción del uso del arma de fuego tenga una inclinación favorable a las personas a los militares que lo utilizan. Nos parece que algo, particularmente con el fenómeno extendido de la inmigración irregular en el norte de Chile, algo que se tiene que analizar con una profundidad mayor. Esto se está viendo en las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y también del Senado, y son aspectos que para nosotros son importantes para que este despliegue sea efectivo. O sea, ¿no debería un militar que hace uso de su arma de fuego ser considerado culpable a priori, digamos? Es que eso es una presunción inicial que no sea la presunción de culpabilidad donde inmediatamente es formalizado bajo un tipo penal de homicidio, cuasi delito de homicidio, o lesiones, o cuasi delito de lesiones. ¿Sabes? Es parte también de la cuestión jurídica que se tiene que discutir para efectos de ver de qué manera se establece un cambio cultural en las reglas del uso de la fuerza policial, que nos parece que es importante ir teniendo esta discusión. Oiga, ya que estamos en el tema de las Fuerzas Armadas, voy a hacer un desvío. Lo que pasa es que estaba leyendo un artículo de ayer de Juan Andrés Quesada en La Tercera respecto de los 50 años del golpe militar y lo que pasa en el Ministerio de Defensa con la propia ministra de Defensa, que es nieta de Salvador Allende, en ese cargo. Y hay muchas personas que en esta nota se recogen sus testimonios, sus declaraciones en torno, que opinan en torno a los gestos o un gesto que debieran hacer las Fuerzas Armadas con motivo de estos 50 años en términos básicamente de poner fin a un pacto de silencio o entregar toda la información que tienen respecto principalmente de detenidos desaparecidos. ¿Qué piensa usted de cómo se está de esta petición, de esta necesidad que hay para algunos sectores de un gesto de las Fuerzas Armadas en estos 50 años del golpe? Yo creo que las Fuerzas Armadas durante los últimos 50 años han dado muchos gestos, y a mí me preocupa la utilización de la conmemoración de los 50 años del 73, que es una fecha de mucho dolor, de mucha controversia en los últimos años en Chile,
a mí me parece que están viendo algunas señales equivocadas. Yo creo que es importante que el gobierno reflexione. Nosotros estamos disponibles a tener conversaciones para ver cuál va a ser el tono que se va a tener en la conmemoración de los 50 años, y en eso poner a Chile por delante, particularmente su futuro, por encima de nuestras particulares visiones históricas. Nosotros es evidente que existen visiones históricas diferentes del país. O sea, en lo que dice relación con las violaciones a los derechos humanos no hay grandes diferencias ni matices. O sea, existe una conciencia del amplio espectro político que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos. Hay personas que están cumpliendo condena por aquello, pero habiendo transcurrido 50 años, cuando las personas que cometieron estos delitos en su gran mayoría ya están fallecidos, a mí me parece que poner el foco en señales que a mí me parecen equivocadas no corresponde. El país hoy día nos exige unidad, la oportunidad de reencontrarnos, enfrentar los problemas que más preocupan a los chilenos, exige una visión de futuro, y acá estar haciendo exigencias a 50 años me parece que no sé si es algo que contribuye en el ambiente que requiere el país en este año. Me parece que contribuye más a polarizar que a la señal de unidad y mirada de futuro que se requiere. ¿Cuáles han sido esas señales equivocadas que dice usted? Esto mismo que tú me señalas, o sea, estar haciendo exigencias respecto a lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas. Convengamos que eso no... cantidad de recursos. Convengamos que no son declaraciones que haga gente del gobierno, digamos. Lo hace la directora del Museo de la Memoria. Iván, cuando tú ves que se anuncia de forma media, porque no se anuncia, no viene del gobierno, pero se dan señales como, oye, se va a cerrar Punta Peuco. ¿De qué sirve el cierre de Punta Peuco? Más que para reabrir y para terminar con una segregación carcelaria que ha sido necesaria. Pero bueno, finalmente parece que no se cierra Punta Peuco, por lo menos esa es la información que emana. O sea, esta es una fecha que hay que tratar con extremo cuidado. No es una fecha cualquiera. El gobierno debiera entender de que tenemos que poner a Chile y su futuro por encima de nuestras particulares visiones históricas que tienen diferencias, tienen matices en muchas cosas, a lo que llegó, a lo que desencadenó el 11 de septiembre. Y por eso te digo, me preocupa que pueda utilizarse la conmemoración de los 50 años del 73 para exacerbar esas diferencias, para generar más polarización de la que ha existido en torno a este tema durante los últimos 50 años. Y hay recursos involucrados en el Ministerio de Cultura, y por eso vamos a tener una conversación con la gente del Ministerio de Cultura. Yo he estado en contacto ahí informal, no me he reunido todavía formalmente con él, con Patricio Fernández, que entendemos cumple un rol en esta materia. Vamos a procurar de que desde nuestra mirada de ser oposición al actual gobierno, de tener particulares también visiones históricas que son legítimas, nos parece que tenemos que tener ojalá la capacidad de confluir de que estos 50 años no sean mal utilizados para seguir viviendo el país. Ahora, en su opinión, ¿las Fuerzas Armadas no tienen necesidad de hacer un gesto en estos 50 años? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que lo han hecho, Iván. O sea, ha habido, claro, y tener la declaración del contexto, lo que llevó al 11 de septiembre del 73, me imagino que las Fuerzas Armadas tienen esa visión y la tienen para un costo súper importante en muchos casos de personas que están condenadas, que tienen básicamente durante los últimos 20 años, han sido condenados, han cumplido penas. Hay declaraciones institucionalmente de parte de las Fuerzas Armadas en los últimos también 50 años, que tú lo has visto, el general Tegui y otras personas, que yo no creo que se minimicen, se pongan en ningún caso ni siquiera en duda de lo que fueron las violaciones a los derechos fundamentales. La pregunta es qué es lo que se requiere, cuál sería el gesto que se requiere de las Fuerzas Armadas. Yo creo que si es reiterar lo que se ha hecho en el pasado, no le veo mayor inconveniente, pero me parece que hay que tratarlo con cuidado, Iván. Yo creo que no es un tema que se pueda prestar para aprovechar de seguir polarizando y viviendo el país en un momento donde los 3 años han sido de harta polarización y división. Estamos con el senador Javier Macaya. Hoy, a propósito de lo de Punta Peuco, la ministra Toá dice ayer en el Mercurio que no hay planes en este ámbito. Sí, pues, y en esa misma entrevista dice que es el momento, a propósito del primer aniversario del gobierno, de actualizar la promesa de este gobierno ante el pueblo de Chile y actualizar la alianza de gobierno que lo respalda. ¿Cómo lee usted esa intención de la ministra Toá, que representa como jefa de gabinete al gobierno, actualizar la promesa de este gobierno ante el pueblo de Chile? Mira, nosotros, yo te lo voy a plantear desde la lógica de la oposición.
nosotros creo que hemos demostrado de sobra, incluso para algunos de manera incluso excesiva, hemos demostrado que somos una oposición que ha pensado en Chile. Hemos manifestado desde el primer día en el gobierno la discusión de dialogar en temas importantes. Después del resultado del plebiscito del 4 de septiembre estuvimos disponibles a cerrar el tema constituyente, a darle continuidad. Y yo creo que le corresponde al gobierno ahora pensar en Chile más que en su propio maximalismo y sus propias reformas, porque se ha demostrado que no encuentran muchas sintonías con el momento actual del país. O sea, nosotros tenemos voluntad para los acuerdos, pero necesitamos también que el gobierno ponga la evidencia por encima de la ideología. O sea, y cuando te digo poner encima la evidencia por sobre la ideología, hay ejemplos concretos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, por ejemplo, con el TPP, concreto desde el principio del gobierno, lo que ocurre, por ejemplo, con los estados de excepción para la macrozona sur, la presencia ahora de militares para controlar el orden público y la inmigración irregular. Y en eso voy después a lo que son las reformas del gobierno, o sea, la reforma tributaria, la de pensiones, la de salud única. En el programa de gobierno viene la reforma que pone fin a las ISAPRES, por ejemplo, y eso yo espero que no se concrete, porque han dado malos resultados, y si el gobierno sigue insistiendo en ella, no va a tener nuestros votos, y no solamente no va a tener nuestros votos, sino que lo más complejo es que se va a empeorar la vida de los chilenos. Nosotros tenemos disposición a llegar a un acuerdo tributario, pero no para una reforma que va a frenar la economía y le va a pegar con mucha fuerza al bolsillo de la clase media, como la que se está discutiendo en el Congreso. Vamos a insistir en una mejora a la reforma de pensiones, que incentive el empleo formal, el ahorre, que mejore el pilar solidario, pero no lo que está hoy día encima de la mesa, que es una reforma que en la práctica también expropia o le quita a los chilenos la propiedad de sus fondos de pensiones. Nos parece que nosotros ya hemos dado muestras de ser una oposición que está a la altura y que piensa en Chile, y hemos tenido disposición a dialogar. Ahora al gobierno le corresponde también demostrar que se quiere dejar ayudar, y que no va a llevar al plano de lo maximalista su propio programa de gobierno en un momento donde además no pueden tomar los votos en el Parlamento. Ahora, contrario censo, la ministra dice que si no se aprueban las reformas, particularmente la previsional y la tributaria, se le abre la puerta, le habremos abierto las puertas de par en par a los populismos de derecha e izquierda, a los caudillismos y a los partidos de ocasión. Sí, yo tiendo a compartir de que es importante cerrar estos temas, pero cerrarlos no puede ser poner tu máximo o lo que viene en un programa de gobierno que hoy día ha sido absolutamente superado por las circunstancias, y cuando el gobierno ha demostrado también que en muchos casos ha puesto la ideología por encima de la evidencia técnica de lo que funciona o no. Y te puse dos ejemplos súper concretos, pero hay muchos más que demuestran los cambios de opinión permanente del Ejecutivo en materia que son súper importantes. O sea, para mí es un escándalo escuchar ayer, la semana pasada, algunos conspiros dirigentes del oficialismo celebrar la aprobación del TPP cuando hasta hace un año atrás veíamos fotos y las camisetas desde el presidente de la República hasta los ministros más importantes de este gobierno diciendo no al TPP. Yo creo que lo mismo pasa con el estado de excepción, lo mismo pasa con proyectos de seguridad que se votaron en contra del Parlamento. O sea, es hora de pensar. Nosotros ya demostramos que estábamos pensando en Chile al momento de, por ejemplo, llegar a un acuerdo en materia constitucional para darle continuidad a ese proceso. Y con muchos costos, con mucha crítica interna de personas que dicen que no deberíamos haber dado ese paso, y nosotros estamos conscientes de que lo hicimos con la convicción de pensar en Chile, en el futuro, en el largo plazo, no tanto quizá en el horizonte electoral corto, que eso puede tener impactos, pero estamos pensando evidentemente en la viabilidad, en cerrar el tema constitucional. Nosotros esperamos que así como en pensiones, en tributarias, si el gobierno quiere cerrar estos temas, deje los maximalismos de lado y en la manera. Nosotros estamos disponibles para cualquier reforma en ninguna de estas dos materias. Ya, pero otra cosa es que se intente hacer una reforma como si estuvieran gobernando, porque ayer, por ejemplo, aparece en la prensa esta idea de un grupo de expertos para hacer una propuesta previsional alternativa, y aparece Patricio Melero diciendo: nos piden que aportemos nuestra idea, nosotros las vamos a hacer llegar, pero con el fin de que podamos partir de ideas matrices distintas a las del gobierno. Y eso, la ministra Jara hoy día lo comenta en el diario El Mercurio, dice: oiga, hagamos una cosa, discutamos, pero no retrotraigamos la discusión, porque si van a hacer una propuesta con otras ideas matrices, bueno, vamos a quedar en punto cero de nuevo en el tema previsional. La idea matriz es mejorar las pensiones de los chilenos. La idea matriz tiene que ser mejorar el estado de funcionamiento del sistema previsional chileno. Y en eso pueden estar de acuerdo. No queremos hacer una reforma como si estuviéramos gobernando,
pero sí entendiendo que tenemos la mitad de las fuerzas políticas en el Parlamento en la práctica y en el Senado, y eso el gobierno es algo que tiene que asumir. No estamos gobernando, pero para aprobar los proyectos de ley se requiere mayoría en el Parlamento, y si el gobierno no la tiene, tiene que entender que tiene que dialogar y conversar, porque si no, lamentablemente, y en eso la ministra Toá tiene razón, o sea, yo eso lo comparto. Creo que acá uno le abre la puerta a lo que yo denomino dos caras de la misma moneda, de izquierda y derecha, de que van a tratar de generar polarización, van a tratar de generar discusión que finalmente le haga mal al país, y en cierto modo también a los populismos. Lo que plantea la ministra Toá es correcto, pero para eso también se requiere diálogo en el Parlamento, y un diálogo con un Parlamento donde la oposición hoy día representa en la práctica la mitad de las fuerzas políticas, y se necesitan esos votos. No, claro, si tiene la mitad, lo que pasa es que los otros tienen la otra mitad y el Ejecutivo es el que tiene la prerrogativa para presentar una reforma previsional. Sí. En ese mismo sentido, presentar otra reforma previsional, independientemente de si tienen las atribuciones o no, como que vuelve la discusión media circular. ¿No sería más sensato conversar respecto de lo que está presentado, donde hay, por otra parte, acuerdos técnicos transversales bastante profundos, de modo de poder avanzar en el asunto? No, sino otra reforma, es poner ideas sobre la mesa respecto a la discusión previsional en Chile, donde la idea matriz, como tú decías, que si bien es cierto, nosotros no tenemos iniciativa exclusiva en esa materia, la idea matriz es mejorar las pensiones de los chilenos, y mejorarlas con la evidencia de lo que ha funcionado en materia previsional en el mundo, o sea, aumentar las cotizaciones, atacar las lagunas, ser capaces de que la administración sea eficiente, controlada, que haya competencia. Esas son básicamente las ideas matrices que presentaron estos exministros y personas que están ligadas al tema previsional, y que obviamente esas ideas ojalá se puedan poner en discusión como aporte en lo que efectivamente el gobierno tiene iniciativa exclusiva, que es la discusión que está hoy día en la Cámara de Diputados. Estamos con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador, usted ha mencionado varias veces el proceso constituyente y cómo contribuyeron a que esto saliera adelante. Y hoy día aparece una candidata al Consejo, que es presidenta de Evópoli, uno de los partidos de Chile Vamos, Gloria Huth, en el Diario Financiero, una entrevista de Iván Bertolotto, donde la ex ministra Huth dice que cree en un Estado subsidiario activo, que no solo entra cuando no pueden hacerlo los privados, que es el Estado subsidiario como en estado bruto, natural, y presenta las reformas al Transantiago que se hicieron en el gobierno anterior como un ejemplo de eso, pero en las bases del proyecto constituyente, en las bases de este proceso, está la idea de un Estado social y democrático de derecho, que en un sentido es distinto a la definición de Estado subsidiario y, por cierto, de Estado subsidiario activo. ¿Qué es lo que debe primar en el trabajo de los constituyentes? ¿El Estado social y democrático de derecho o cualquier idea como la que está planteando la candidata y ex ministra Gloria Huth? Yo creo que de repente en la discusión sobre esta materia en los últimos años, y con harto énfasis en el acuerdo de los bordes, de las bases del proceso constituyente que establece que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, nos hemos quedado en lo semántico, porque el hecho de que Chile sea un Estado social y democrático de derecho no se pone en ningún caso a la aplicación de cierta focalización o de cierta preeminencia de que los derechos sociales también puedan ser provistos por los privados. Para muchos, particularmente para la gente de extrema izquierda, un Estado social y democrático de derecho significa la presencia activa del Estado en la actividad productiva, en la actividad de provisión, por ejemplo, el derecho de la educación pública, de la salud pública, de las propias pensiones, el transporte, por ejemplo, que es un ejemplo que hay a propósito de la entrevista de la presidenta de Evópoli. Pero yo soy un convencido de que tú puedes, en el actual estándar de desarrollo que tiene Chile, proveer esos mismos derechos sociales de manera más eficiente, y así lo demuestra la evidencia empírica internacional por parte de privados. O sea, los privados pueden proveer de manera más efectiva, directa y con mejor calidad la educación, la salud, bien regulado, por supuesto, por el Estado. O sea, yo creo que es una discusión semántica un poco, así como dices tú, circular, que no aporta mucho. Yo creo que Chile puede ser un Estado social y democrático de derecho, dando la posibilidad de que los privados, de que la sociedad civil bien regulada,
evitando que existan abusos, por supuesto, participe de manera muy importante en la provisión de estos derechos sociales. Y lo que menciona la ministra Hood en transporte ocurre con los privados, y cuando el Estado tiene que actuar de manera activa para regular, para evitar cuando hay situaciones de competencia donde el Estado tiene que actuar, evidentemente lo tiene que hacer. No es incompatible tener un Estado social y democrático de derecho con la aplicación del principio de subsidiariedad, el rol que cumplen los privados, y básicamente también lo que significa tener un mercado tener mercados que funcionen, tener competencia, evitar abuso, y eso es parte también de lo que hace la discusión constitucional. Ya, eso entonces se va a discutir, porque en la práctica usted dice no es incompatible, pero en los bordes dice Estado Social y Democrático de Derecho, que significa que el Estado es preeminente independientemente de que puedan participar privados, y otra cosa es Estado subsidiario con cualquier apellido que se ponga, donde lo que se supone es que son los privados los preeminentes y el Estado subsidia cuando los privados no están, digamos. Es que no es así, Iván, porque el Estado, España en su constitución establece que es un Estado social y democrático de derecho, y el Estado no es preeminente en las actividades más relevantes de la vida española, donde se proveen derechos sociales, por ejemplo. O sea, los privados cumplen, sin ir más lejos, muchos de esos privados que cumplen rol en la provisión de derechos sociales en España también lo hacen a nivel internacional y prestan derechos sociales también como inversionistas extranjeros en casos como en Chile, por ejemplo. O sea, a mí no me parece, dentro de la definición de Estado Social y Democrático de Derecho, no me parece que sea el Estado el que sea preeminentemente el proveedor de los derechos sociales. El Estado actúa como regulador, puede actuar como prestador en casos determinados, como por ejemplo donde haya situaciones de competencia o imposibilidad de los privados de generar esa acción. Pero, a ver, ayer lo dijo en una entrevista una persona que fue fiscal de la Corfo, decía, bueno, tiene sentido, por ejemplo, que hoy día creemos en la empresa nacional de litio cuando al litio probablemente no le quedan muchos años hasta que se cree una cuestión adicional, distinta. Se está pensando a lo mejor en discutir cómo se va a crear la empresa nacional de litio. Y bueno, van a pasar 5 o 7 años de esa discusión, y por mientras el litio en sus niveles históricos, que está hoy día entregando una sola empresa que provee litio más recursos que Codelco al erario nacional, nos parece que hay que ser súper agudo en qué lugares, en qué momentos. Vemos que la presencia del Estado es importante, y básicamente la presencia reguladora, fijando las reglas del juego para que exista una legítima y sana competencia entre los privados, para que sean capaces, obviamente, de facilitar de la mejor manera esta provisión de los derechos sociales y esta participación en el mercado como privado. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Que tengan una buena semana. Igual, buenos días.